Primero, saludarlos de verdad con cariño. Toño, siempre que venimos acá nos vamos más contentos que nunca. Y, y pues bueno, hoy es un día especial, el Día de la Patria, pero lo más especial es estar acá con ustedes y con profesores que quiero, admiro y hasta alumnos. Ya estamos viejos, doctora Jani. Yo, doctora, usted nunca. Usted es mi alumna. Este es mi conflicto. Hoy eso va a ser terrible. Eh, hace un tiempo se presentó un cambio en el pensamiento sobre el síndrome de intestino irritable y se pasó a hablar de trastornos de la interacción de intestino-cerebro, y creo que ese punto fue fundamental para el entendimiento actual del síndrome de intestino irritable, y vamos a tratar de guiarnos en este contexto. Esta será la agenda para el día de hoy, y hay que poner en contexto inicialmente unas cosas que me parecen fundamentales. Acá en este auditorio, mi alumna participó en este trabajo, que es el trabajo más importante del año pasado, elegido por la Fundación de Roma, en síndrome de intestino irritable. Y es el estudio mundial de prevalencia del síndrome y de los trastornos, lo que llamábamos trastornos funcionales y todos los trastornos de motilidad. Lo coordinó el doctor Amy Sperber, y acá la doctora Hani fue nuestra líder en el país, junto con la doctora Costa. Y los datos de ese estudio dijeron que la prevalencia que nosotros tenemos en la cabeza de síndrome de intestino irritable es quizá un poco más alta de la que nos reportó el trabajo. Ese trabajo, pues obviamente, un trabajo de modelo epidemiológico y de datos de prevalencia, tiene pues siempre cómo llamar la atención, porque se hablará siempre de si se logró una representatividad o no, pero me parece fundamental eso, y la doctora Hani, que además fue mi profesora, nos trajo esta información que de verdad el mundo se lo está agradeciendo hoy en día, porque ha permitido sacar otras cosas que quiero presentarles el día de hoy. Ustedes saben la importancia del costo del manejo del síndrome de intestino irritable. Es una de las que yo llamo verdaderas enfermedades de alto costo, por la recurrencia en las consultas, en los tratamientos, en los exámenes diagnósticos indicados y no indicados, y por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Pero quizá el dato que más me llama la atención sobre síndrome de intestino irritable es que el impacto en la calidad de vida es tal, y esto es súper claro tenerlo en cuenta, que la gente aceptaría si usted le da un medicamento que les quite esa enfermedad, un riesgo de muerte súbita hasta del 2%. Luego, ¿cómo será el impacto tan grande que la gente incluso aceptaría tomar riesgo de morirse con un medicamento para mejorar de esta enfermedad? Quizá la enfermedad que en la gastroenterología para nosotros es el punto o el eje de que altera la calidad de vida y de manera estructural, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ella nos dice, hombre, todos creemos en ella, vemos una colitis, está enfermo el paciente, tiene diarreas con un sustrato estructural. El intestino irritable para muchos médicos, y usualmente en el primer nivel de atención, pues es una enfermedad que no tiene un sustrato estructural, porque no hay una evidencia en una endoscopia de que algo está alterado. Pero cuando vemos este trabajo comparando la calidad de vida de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y los que tienen intestino irritable, el impacto es similar. Miren que todos en el recuadro se ve que son iguales. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que hacer un trabajo en el manejo de esta enfermedad basado en pilares de calidad. Este trabajo o este artículo presentado hace mucho tiempo, ya para nuestro gusto, describe lo que deberíamos hacer: un buen diagnóstico, hacer las pruebas que se necesiten, hacer la colonoscopia, de la cual abusamos frecuentemente cuando realmente está indicada, pero empiezan cosas a las que nosotros no tenemos de verdad a veces, no le ponemos el juicio que deberíamos, que es aconsejar e informar sobre la enfermedad. Nosotros retrasamos terapias, tratamos tarde. El cuento que siempre hemos dicho, bueno, tienes que cambiar esta forma de comer, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar más agua. Bueno, no se puede volver la terapia para todas las personas, y nosotros debemos incluir, más en estos momentos en que nos estamos dando cuenta que nos está caminando el animal grande de
los problemas psicológicos y psiquiátricos tan cerca de nuestra profesión, creo que en este momento también deberíamos pensarlo con nuestros pacientes. Cuando tratamos de hacer una definición de la enfermedad, pues a mí me gusta presentar esta diapositiva porque me habla del espectro y es momento para decir el primer concepto que me gustaría que nunca se olvidara. No hablamos de intestino irritable sin hablar de dolor. El eje del diagnóstico es el dolor y siempre ha sido así, de ahí se varía todas las demás presentaciones. Y lo otro es tener en cuenta la consistencia de las heces. Si en esta diapositiva nosotros nos damos cuenta que el paciente va más hacia el dolor y tiene mayor consistencia de las heces, estamos en el terreno del intestino irritable con predominio de estreñimiento, con predominio de diarrea. Contrario a si el problema no es dolor, quizá estaremos en el terreno del estreñimiento crónico funcional o la diarrea funcional. Este es el escenario, el bloating, la distensión, en el cual creíamos o creemos que le falta ese punto al diagnóstico de intestino irritable. Bueno, por fortuna del trabajo que usted hizo, doctora Hani, con el doctor Sperber, el doctor Black y el grupo del doctor Alexander Ford, junto con el doctor Sperber, tomaron los datos de ese trabajo y le aplicaron un análisis latente de clases, que es un método epidemiológico, mejor estadístico, digámoslo así, para poder evaluar dentro de esos pacientes cuáles serían los ítems más importantes que nos permitiera dejar de subclasificar el intestino irritable solamente en estreñimiento o en diarrea o mixto o no clasificable. Y ellos, después de aplicar esto, encontraron que los pacientes, si usted los evaluaba por síntomas, pero además le adicionaba el impacto psicológico, la carga psicológica, usted podría tener no solo 3 tipos de pacientes, porque esos terminan solo hablando del 40% posible del diagnóstico, sino tener 7 clústeres en los cuales se combina la carga psicológica con la diarrea, los síntomas gastrointestinales, el estreñimiento, y esos son los que terminan diciendo cuáles serían las posibilidades. De esta manera nos dicen que los pacientes más se presentan con síntomas, una carga de síntomas baja, con dolor abdominal, y una alta carga psicológica. Y los pacientes también se presentan con una baja carga de síntomas gastrointestinales, pero siempre una alta carga psicológica. O sea, esto también sirve para que vayamos adicionando a nuestros manejos lo que venimos hablando hace mucho tiempo de la neuromodulación. Entender que el tratamiento puede no ser orientado solamente a controlar un síntoma o un dolor, sino también a impactar sobre la neuromodulación de los pacientes. El escenario de la fisiopatología, todos lo conocemos, estamos hablando de un aumento de la permeabilidad que lleva a una inflamación crónica de bajo grado en la cual se alteran las transmisiones o la comunicación en el eje intestino-cerebro. A eso usted le suma problemas en algunos tipos de comida, un trastorno en las sales biliares y fundamentalmente la disbiosis que hoy está presente en eso. Quizá el modelo que mejor lo explique es el modelo del intestino irritable posinfeccioso, es el modelo en el que una persona sufre una infección inicialmente y de estas que sufren una infección gastrointestinal, un 10% puede terminar con un síndrome de intestino irritable posterior a este. Pero explicándolo desde una inflamación inicial en ese cuadro de gastroenteritis en el que la inflamación es aguda y es un poco más potente, sumada a una disbiosis, pero si usted a eso le suma una predisposición genética, esa enfermedad gastrointestinal fue severa, el género femenino y factores de riesgo psicológicos, usted tiene la tormenta perfecta para que ese paciente de una diarrea aguda termine teniendo un problema con inflamación crónica de bajo grado, aumento de la sensibilidad y un intestino irritable como tal. Hace 20, 25 años quizá el armamentario terapéutico no era el mismo que tenemos ahora, pero siguen existiendo medicamentos que desde ese entonces se usaban y que hoy volvemos a usar y seguimos usando. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hoy deberíamos pensar en tratamientos tempranos, tratamientos que nos permitan ayudar a la gente a solucionar los problemas que están presentando. Nosotros somos orgullosos de nuestra guía colombiana de manejo del síndrome de intestino irritable. Acá estamos parados en los hombros de gigantes que hicieron la primera guía.
esas guías que hoy el doctor Aponte quiere que volvamos a actualizar y que estamos en pro de hacerlo. Y lo digo con de verdad mucho orgullo porque cuando hicimos un ejercicio de comparación, nuestra guía colombiana es una guía de verdad de primer nivel. Los invito a los que no la conocen a que la consulten, es una guía además que presenta todo un algoritmo de diagnóstico y se ajusta a lo que pasa en el resto del mundo, y el resto de las guías son líneas de tratamiento, enfoques de tratamiento y por síntomas predominantes. Cuando dije, bueno, nuestra guía, ¿cómo va? Dije, comparémonos. Empezamos a buscar cada ítem de la guía, de cada pregunta que teníamos y la comparamos con la guía del American College of Gastro, del Colegio Británico de Gastroenterología, de la Sociedad Italiana, de la Sociedad Japonesa y comparada con nosotros. Y nos encontramos de verdad cosas muy interesantes. De alguna manera el verde termina siendo una concordancia casi perfecta en las recomendaciones, tanto en el diagnóstico, en los medicamentos y tratamientos, y nos permite decirles de verdad, esta guía está hecha para ustedes y seguramente la nueva guía va a tener información mucho más relevante que la actual. Pero, ¿por qué es importante? Porque nos permite decir que el método estuvo bien hecho para la comparación, para la realización de esta guía. Empecemos con cada una de las intervenciones que nos plantea la guía. La dieta. Bueno, este es un metaanálisis en red que evaluó la dieta en relación a la mejoría global de síntomas y encontró lo que de pronto todos ya sabemos, pero es importante recalcarlo, que la dieta baja en FODMAP es una dieta que funciona para los pacientes. Su problema, hombre, pierde su eficiencia al mes. Luego, es una dieta que la gente podrá hacer para inducir una mejoría de síntomas inicial, pero no puede ser el único tratamiento porque terminaríamos no dándole el tratamiento adecuado a los pacientes. Cuando el síntoma que tenemos es diarrea, la guía presenta también algunas opciones terapéuticas. La primera es la loperamida. La loperamida ha demostrado como antidiarreico que funciona bien, que mejora la consistencia de las heces, actúa de manera rápida, no mejora el dolor y pues si sabemos que este es nuestro diagnóstico, pues tendríamos problemas ahí, pero funciona también. La rifaximina es un medicamento que ustedes lo conocen, un medicamento que ha funcionado durante mucho tiempo, inició el tratamiento en intestino irritable o su adecuación con los estudios del doctor Pimentel, Target 1 y Target 2, que nos dijeron este medicamento, este antibiótico de acción exclusivamente luminal, solamente dándolo podría funcionar, mejorando la diarrea y los síntomas globales de los pacientes. El problema es que se nos presentaron preguntas que de pronto no conocíamos muy bien y para eso se hizo el doctor Lembo el estudio Target 3, ¿cuántas veces puedo repetir con rifaximina? Y el mensaje termina siendo, de manera práctica, es si le funcionó la primera vez, usted lo puede volver a utilizar. ¿Cuántas veces? El estudio Target 3 dijo hágalo 3 veces, si la segunda vez funciona, hágala otra vez también. Y mejora globalmente los síntomas con mejorías de ciclos que van más o menos sobre los 3 meses. Luego es un tratamiento que conocemos por su forma de acción o su mecanismo de acción. Es súper importante que sepamos que necesitamos un isómero alfa, que no todas las rifaximinas son la misma, porque habría riesgo, si no son isómero alfa, de algo de absorción e induciría mucha más resistencia teóricamente. Este es el metaanálisis que presenta la comparación de los diferentes tratamientos para intestino irritable con diarrea, basado solamente en 2 cosas, vamos a revisarlo acá, en dolor como síntoma y en consistencia de las heces. No contamos con la mayoría de los medicamentos que vemos en la diapositiva, contamos con la rifaximina, pero la rifaximina funciona también allí, entonces sería la recomendación ideal. Este trabajo también compara los antibióticos en varios escenarios, en los pacientes en los que le ha funcionado el antibiótico previamente, en los pacientes en los que ha tenido respuesta a otro tipo de antibióticos, pero los antibióticos terminan funcionando muy bien. No conocemos en el escenario de otras patologías que pueden simular síntomas, pero sí en el de intestino irritable con tratamiento y sin tratamiento. Cuando los pacientes se presentan con síntoma estreñimiento, como síntoma predominante con el dolor en intestino irritable, pues hay 2 formas de actuar. Una forma
mejorando el estreñimiento, y ustedes conocen el polietilenglicol en este trabajo en pacientes con intestino irritable con estreñimiento, dijo sí, hacen más deposición, pero si ustedes revisan acá la parte inferior de la gráfica, comparado con el placebo, el dolor no cambió. Luego sí, nos mejora el estreñimiento, mejora la consistencia de las heces, pero no quita el síntoma inicial importante del intestino irritable. En cambio, hay otros medicamentos que per se lo hacen. En Colombia disponible el lubiprostone. Este trabajo del doctor Drossman nos dijo sí, el lubiprostone para intestino irritable con estreñimiento, y mejora globalmente los síntomas y también la consistencia de las heces. Que lo corrobora, termina corroborándolo este metaanálisis en red que se presenta con todos los medicamentos que podrían funcionar, y es muy interesante como el lubiprostone sigue estando bien. El ganador es el linaclotide. El linaclotide pues tiene un mejor desempeño en consistencia de heces y manejo del dolor. Sin embargo, existen otros, Tegacerot, Tenapanor. El Tegacerot pues nos tienen amenazados de que vuelve, pero no ha vuelto, con todas las restricciones que tiene en este momento el medicamento. Ahora bien, el dolor es el problema y los síntomas globales. Bueno, este metaanálisis me pareció muy interesante porque nos termina diciendo qué funciona o qué no funciona. Y en síntomas globales, el aceite de menta está ganándose una posición muy importante. Y es importante tenerlo en cuenta porque en síntomas globales podría ser una opción, y ya contamos con ella en el país. Hace un tiempo contamos con ella. Los pacientes dicen que les va bien. Creo que nos falta estudiar nosotros cómo nos responde con esto. Y posteriormente los antidepresivos tricíclicos, y después de ellos los antiespasmódicos. En el caso de dolor abdominal, el medicamento que mejor funcionaría serían los antidepresivos tricíclicos. O sea, el paso a la neuromodulación es algo en el que creo estamos tarde y deberíamos avanzar sobre esto. Y hablando de neuromodulación, pues esta es una gráfica ya muy conocida por todos, las diferentes clases de neuromoduladores. El problema de ellos, ya lo sabemos, nuestros pacientes van a tener problemas para aceptar que le demos un medicamento que en la cabeza del público es un antidepresivo, o es para personas que tienen problemas mentales, como dicen ellos, pero finalmente ese es nuestro trabajo, terminar de decirle a la gente si pueden utilizarlo o no utilizarlo. Hay un artículo reciente del doctor Ignacio Hanna, que es un ecuatoriano que trabaja mucho y trabaja con el doctor Drossman en esto, y nos plantea las cosas de una manera muy práctica para el manejo. Se los recomiendo mucho, pero ¿qué es importante? Nos ubica entre los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptura de serotonina, los de serotonina noradrenalina, los tetracíclicos y los atípicos. Abre mucho el espectro y nos dice cuál sería el medicamento ideal para cada uno de estos. En Colombia nosotros hemos hecho un módulo de neuromodulación. Esto lo elaboramos con la doctora Moya, el doctor Pineda, el doctor Páramo. Los invito a que lo revisen, las bases de la neuromodulación, y acaba en la última revista de salir el primer módulo de neuromodulación en tracto digestivo superior. Después vendrá el de intestino irritable y las demás partes, pero ¿qué es importante recalcar en estos pacientes? Bueno, que la primera línea de tratamiento son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptura de serotonina y adrenalina, y los inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina. Y hay una segunda línea con algunos pacientes donde sus efectos adversos pueden ser el que me lleve a utilizarlo o no. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene intestino irritable con estreñimiento, pues este no es un paciente ideal quizá para darle un antidepresivo tricíclico por ese efecto adverso que tiene la amitriptilina, que puede inducir más estreñimiento, pero que quizás sea un buen medicamento, un buen paciente, perdón, para utilizar escitalopram como uno de los medicamentos a usar. En ese sentido, este trabajo me llamó mucho la atención, es el estudio Atlantis, que es el estudio clínico más importante del año pasado en intestino irritable, en el que en el primer nivel de atención a los pacientes, ya no dándoles la dosis que planteaba inicialmente la neuromodulación, dosis alta de antidepresivos, especialmente amitriptilina, sino dosis bajas, en este caso 10 miligramos, a todos los pacientes, independientemente de si tenían intestino irritable con estreñimiento o diarrea o no clasificable.
les daban en este estudio 10 miligramos de amitriptilina y el estudio demostró que los pacientes se mejoraban de los síntomas globalmente como primera terapia después de que no ha funcionado un antiespasmódico. Luego, cada vez viene mucha más información acerca de esto. Ustedes saben que hoy no podríamos hablar de intestino irritable sin tocar esto y de esto finalmente tocar los probióticos. Este es un metaanálisis en red también muy interesante que termina diciéndonos que los probióticos en intestino irritable para mejoría de los síntomas y persistencia de la mejoría terminaría teniendo un NNT de 7, lo cual a uno le parece que sería un buen número para tratamiento de estos pacientes. En síntomas globales y dolor, lo que funcionó fueron los probióticos en combinaciones de cepas, hablando hoy de la necesidad de cepas específicas estudiadas para este tipo de pacientes. En flatulencias también hubo mejoría en las combinaciones en los pacientes que las recibieron. Y el metaanálisis en red termina mostrándonos los diferentes probióticos que terminarían funcionando y pues obviamente están acá todos presentes. Finalmente hay que decir que el manejo del síndrome de intestino irritable no puede ser un manejo de un solo médico, de una sola persona. Nosotros tenemos que trabajar más en equipo, tenemos que trabajar mucho más en equipo. Ayer lo mencionaba, si no estoy mal, el doctor Sierra, la necesidad de nutricionistas o nutriólogos que sepan de esto. Acá está Fernando, no me canso siempre de decirlo, la hija de Fernando es psicóloga especialista en trastornos de la interacción intestino-cerebro, se formó en Europa y es difícil conseguir gente formada así. Y necesitamos médicos, no solo gastroenterólogos, médicos que hagamos una aproximación a las enfermedades del eje intestino-cerebro. Estos trastornos necesitan gente que le guste trabajar, que la entienda y que le quitemos el estigma a las enfermedades como esta paciente canzoncita que llegó hoy a buscarnos acá. Para la casa tengo que decirles que el diagnóstico actual del intestino irritable implica un cambio en el entendimiento de su fisiopatología y su terapéutica. Las guías de práctica clínica son comparables, pero sigo diciéndoles que nuestra guía es la más ajustada a nuestra realidad. El uso de antibióticos no absorbibles es la alternativa terapéutica de elección para intestino irritable con diarrea en Latinoamérica. Estamos pasando de manejos globales a específicos y de la analgesia multimodal a la neuromodulación, que es nuestra invitación hoy. Nosotros pertenecemos a este grupo y este es el doctor Drossman y nos llena de orgullo y compartir a veces ideas con él cuando nos invita. Usted como alumna mía estuvo allá en esa reunión también. Pero yo les tengo que decir que esta foto, aunque me encanta, me llena de alegría, me gusta más esta, que está llena de amigos y también de alegría y de mucho cariño. Muchísimas gracias por su atención.